Bien, y presten atención a las siguientes imágenes porque es una historia que ya hemos visto en varias oportunidades. Un vecino agrediendo al conserje de su edificio. Ahí están las imágenes, así empieza todo. Se trata de un ciudadano colombiano que golpea al conserje y ya era conocido en el lugar por realizar fiestas y agredir también al resto de los vecinos. Abelino, tú nos cuentas los detalles, cómo termina toda esta historia. Hola, buenos días. Buenas tardes, perdón, Roberto. También saludarte a ti, Sole, y a todos en sus casas. Esto comienza el 1 de enero, básicamente durante la mañana, lo que este comerciante ambulante, porque es un comerciante ambulante, un ciudadano colombiano que arrienda un departamento en este edificio que está ubicado en calle Tenderini. Lo que pretendía era ingresar con un carro de supermercado hacia el departamento. Recordemos que los carros de supermercados que, por ejemplo, manejan los comerciantes ambulantes o que muchas veces también hay en muchos condominios son de origen ilícito porque son robados. Los supermercados no les venden estos carros a nadie. Por lo mismo, este conserje prohibió el ingreso de este carro al lugar, dado que además la comunidad se arriesga, por ejemplo, a tener algún tipo de sanción por el delito de receptación. Finalmente, multas que podría eventualmente establecer, por ejemplo, el juzgado de policía local. Bueno, es allí que este individuo se indigna y decide reventar una botella en la cabeza de este trabajador para luego simplemente huir del lugar. Sin embargo, Carabineros logra llegar y, como tú bien señalas, este sujeto es conocido en el sector. De hecho, trabaja como comerciante ambulante en el Paseo de Ahumada, justo en las afueras del metro Universidad de Chile, vendiendo básicamente repuestos para celulares y otros tipos de accesorios similares. Este individuo huye del lugar, pero Carabineros le da alcance. Finalmente fue formalizado y quedó en libertad, pero con una medida cautelar, dado que vive en el mismo edificio en que trabaja la víctima de su agresión. Se le colocó la medida cautelar de prohibición de acercarse a la víctima en términos violentos. Si es que él lo hace, por ejemplo, eventualmente podría el conserje llamar a Carabineros y eso significaría un desacato, lo que también es un agravante dentro del procedimiento que se está llevando a cabo hoy en día por parte de la Fiscalía Centro Norte por el delito de lesiones. Escuchemos lo que nos dijo el mismo afectado de todo esto, es decir, el conserje agredido. Un altercado con un comunero de acá, extranjero, colombiano, por algo de que él reclamaba como suyo que lo había dejado en un lado y apareció en otro lado de la calle. Y que le habían sacado unas cosas y qué sé yo. No tenía idea que el artefacto es un carro supermercado, porque él es vendedor ambulante, era de él. Me culpaba a mí, en circunstancias que yo no tenía idea. El asunto es que nos enfrascamos en una discusión verbal, después empezó a insultarme, yo también le respondí, y en un descuido él me agredió con una botella en la cabeza. Yo obviamente reaccioné, vine a buscar un palo, a defenderme, volví, pero al final dije de desistir. ¿Por qué? Por la razón de que si yo lo hubiese pegado, lo hubiese agredido, habría sido yo paso a ser el victimario y él la víctima. Claro, está la versión del conserje. Abelino, tú ya nos decías que este sujeto tenía antecedentes, que era conocido en el sector. No sé qué es lo que han comentado los vecinos respecto a otras incivilidades que pudo haber protagonizado con anterioridad. Sí, nos decían a los vecinos y también la administradora del edificio que lo han multado en innumerables ocasiones por ruidos molestos, también por peleas que se han llevado a cabo al interior de su departamento, también otros hechos complejos, como por ejemplo, nos decían que una vez peleó con una persona en las afueras del edificio y terminó apuñalándola. En esa oportunidad aparentemente no fue detenido y la persona a la que habría apuñalado tampoco habría hecho la denuncia. Era una riña básicamente entre comerciantes ambulantes, pero podemos con estos antecedentes entender un poco el nivel de agresividad de este individuo. De hecho, la administradora del edificio nos señaló que en varias oportunidades han llamado al dueño del departamento para que finalmente caduque el contrato. Por supuesto, él nos decía, este es un ingreso para mí, un ingreso que necesito, porque también lo entrevistamos y vamos a escuchar sus declaraciones más adelante, y por lo mismo no había pedido el departamento, pero lo que sí había solicitado es que multaran a este hombre por las reiteradas
faltas, multas que finalmente también terminaron perjudicando al dueño, porque nos decía que este hombre tampoco le podía pagar el arriendo por la gran cantidad de multas que tiene en el edificio en que vive. Para que ustedes puedan hacerse un poco la idea de los problemas que tiene esta comunidad, que tiene que estar constantemente multando a este individuo. Y recordemos que en nuestro país ningún juez puede ni siquiera ordenar al dueño de un departamento que, por ejemplo, caduque el contrato a la persona que le está arrendando. Bueno, como les decía, conversamos con la administradora, también conversamos con otros vecinos que lamentablemente viven muy cerca de este hombre y que también se han visto afectados por sus actitudes agresivas y también por las diversas incivilidades en las que incurre. Escuchemos lo que nos dijeron. Hemos tenido situaciones muy complicadas con él desde el día 1 que él llegó acá. Y yo fui a la PDI, yo fui a dejar la denuncia. Y la Fiscalía, según la PDI, cerró el caso. Entonces, nosotros queríamos evitar esta situación. Y sucedió, lamentablemente. Pero ya el dueño sabe, pero no pasa nada, nadie hace nada. Nosotros hemos tratado de hacer todo como corresponde. Nosotros nos sentimos desprotegidos. Es una desprotección. Algo tiene que pasar. Esto no puede seguir acá. Nosotros lo único que nos interesa es que este señor se vaya. Porque es como la única persona acá que ha provocado todos los problemas. Y ya la gente del condominio no quiere saber nada de él. Han sido riñas constantes en el departamento, fiestas, escándalos de todo tipo. Y es insoportable porque son a altas horas de la madrugada, puede ser lunes, martes, cualquier día. Ellos no tienen conciencia del descanso del resto, no saben vivir en comunidad. Entonces es una situación repetitiva que ya lleva años y al menos yo estoy aburrida, estoy estresada, estoy psicológicamente también afectada por esta situación. En una ocasión yo tuve que enfrentarlo porque en realidad él no obedece, él no acata órdenes, no se reglamenta, no hace nada. Bueno, por lo que vemos, Avelino, los vecinos, la administradora del edificio están todos desesperados con la presencia de este sujeto ahí. Tú señalabas algo que llama la atención, porque ahora él tiene una orden de alejamiento con el conserje, no se puede acercar al conserje, pero inevitablemente él va a tener que entrar todos los días a su edificio y pasar frente al conserje, así que se van a seguir viendo las caras, aunque exista esta orden de alejamiento. Sí, lo que pasa es que es una orden de alejamiento especial. Hay dos tipos de órdenes de alejamiento. La básica, que es que la persona tiene una prohibición total de acercarse a la víctima. Eso generalmente ocurre cuando las personas no viven en el mismo lugar o no trabajan en el mismo lugar. Pero si son personas conocidas, el legislador estableció una especie distinta de alejamiento, que es básicamente la prohibición de acercarse a la víctima en términos violentos. Dado que ellos conviven en el lugar, es imposible que no se crucen. Por lo tanto, lo que este hombre, el que hoy está siendo investigado y que ya fue formalizado por las lesiones contra el conserje, lo que no puede hacer básicamente es dirigirle la palabra al conserje, mucho menos, por ejemplo, en términos violentos. Si es que así ocurriera o si es que cometiera una nueva agresión, eso significa un desacato y eventualmente esta medida cautelar podría ser revocada y podría colocarse otra medida cautelar más grave como la prisión preventiva. Pero eso es la eventualidad de que este hombre no respete finalmente esta prohibición de acercarse a la víctima en términos violentos. Les decía yo además que tampoco ningún tribunal, por ejemplo, puede exigirle, ni civiles, ni penales, ni administrativos, puede exigirle a una persona que, por ejemplo, caduque el contrato a la persona a la que le arrienda su departamento. Pero lo que sí puede hacer la comunidad es básicamente demandar en sede civil, es decir, en los tribunales civiles, por ejemplo, por indemnizaciones de perjuicio. Con esto lo pueden hacer básicamente mostrando las multas que han tenido que cursarle a esta persona en reiteradas ocasiones, las peticiones que también le han hecho al dueño del departamento para que solucione el problema y la negativa con la que finalmente se han encontrado. Eventualmente, con eso, un tribunal civil podría establecer sanciones al dueño del departamento, incluso, por ejemplo, que respondiera eventualmente, podría ser de manera solidaria con los gastos médicos en los que ha debido incurrir el conserje. Pero ese tipo de juicios
son muy largos. En el ámbito penal, lo que este hombre ahora arriesga es básicamente una condena de hasta 3 años por las lesiones que provocó, y ese es el proceso que actualmente está en curso. Nos decía la administradora, ustedes la escucharon, que ella fue a la PDI y le habían dicho que se había cerrado la investigación. No fue así. Lo que pasa es que ella fue a la PDI durante esta mañana y probablemente le entregaron esta información porque aún está dentro del plazo legal la Fiscalía para entregar la orden de investigar. Al menos nos decían que en básicamente la audiencia de garantía, este sujeto fue formalizado, por lo tanto ya hay una investigación en curso y se establecieron medidas como, por ejemplo, la orden de alejamiento. Por lo tanto, no hay una suspensión, por ejemplo, del procedimiento. Este sí está siendo investigado y eventualmente podría terminar también con una pena para este sujeto. Conversamos, como les decía, con el dueño del departamento. Lo encontramos, él se llama Jorge Díaz, tiene un local en la comuna de San Miguel y nos decía que este local él lo arrienda y que con el arriendo de este departamento, que es una herencia que él recibió, básicamente lo que hace es pagar parte de sus arriendos. Él nos dice que de todas maneras puede prescindir de ese dinero y por lo mismo, teniendo en cuenta esta actitud agresiva de este individuo que termina reventándole una botella en la cabeza al conserje, nos dijo que le pidió el departamento de vuelta y por lo tanto ya este hombre debería salir del departamento al menos dentro de las próximas semanas. Escuchemos lo que nos señaló. Se han mandado las cartas de aviso, se han mandado las multas que corresponde, pero todo ha quedado como en nada. Entonces, esto fue lo que rebalsó el vaso, como se dice. Esta es la guinda de la torta. Y donde él agredió al conserje. Yo ahora a las 3 de la tarde voy a ir al departamento a conversar este tema, pero yo ya como que le pedí el departamento. Recién hablé con el joven, yo le dije que no tenía que haber hecho eso. Yo voy a tratar de hacer lo mejor posible en este caso, como dueño. Las cosas se fueron de las manos, pero la idea ahora es tratar de que esta cosa funcione, de que él se vaya lo antes posible a la comunidad. Bueno, dentro de los próximos días, entonces, este hombre debería estar saliendo por voluntad propia desde el departamento. Si es que eso no ocurre, eventualmente ya el dueño del departamento podría solicitar a través de la ley Devuélveme la casa. Si es que eso no ocurre, por lo menos se demorarían 3 a 4 meses en el proceso. Además, contarles que este hombre se encuentra en una situación migratoria irregular, dado que está en proceso de poder obtener, por ejemplo, sus visas. Es por lo mismo que además trabaja como comerciante ambulante y este tipo de situaciones, la condena que eventualmente podría tener por estas lesiones que provocó al conserje, podrían eventualmente también complicarlo a la hora de finalmente estar regular en nuestro país en términos migratorios. Muchachos. Claro, lo mínimo que podría hacer es portarse bien para poder obtener esa visa. Avelino, muchas gracias. Que estés bien. Gracias, Avelino.